Bienvenidos a Relatos de Terror. Hoy, prepárense para adentrarse en una historia que los mantendrá al borde de sus asientos, donde el susurro del miedo se entrelaza con lo inexplicable. Presentamos La muñeca de porcelana, un viaje escalofriante a través de los oscuros rincones de lo sobrenatural. Imaginen una antigua casa, cargada de secretos y sombras, donde cada rincón susurra una historia aterradora. Una familia, los Martínez, se encuentra atrapada en una red de misterios y horrores, todo centrado en una inquietante muñeca de porcelana. ¿Qué secretos oculta esta muñeca? ¿Qué fuerzas oscuras han despertado en esta casa olvidada por el tiempo? No se pierdan La muñeca de porcelana, exclusivamente en Relatos de Terror. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para una experiencia que desafiará sus nervios y pondrá a prueba su valor. ¿Están listos para enfrentarse a lo desconocido? La oscuridad los espera. La familia Martínez, compuesta por Ana, Carlos y su hija Sofía, se mudan a una vieja casa heredada de un pariente lejano. El sol se ocultaba tras los árboles desnudos cuando llegaron, sus ramas retorcidas, proyectando sombras inquietantes en la fachada desgastada. La casa, grande y antigua, tenía un aire de misterio y desolación que hacía eco en los susurros del viento. Mientras desempacaban, Sofía, una niña de ojos curiosos y cabello castaño, exploraba la casa. Sus pasos la llevaron hasta el ático, donde una fina capa de polvo cubría recuerdos olvidados. Entre cajas de fotos antiguas y muebles desvencijados, Sofía encontró una muñeca de porcelana. La muñeca, vestida con un traje de época descolorido, tenía una sonrisa pintada demasiado perfecta y ojos vidriosos que parecían seguir cada movimiento de Sofía. Al bajar la muñeca, Sofía sintió un frío recorrer su espalda. La casa, que antes le parecía simplemente vieja, ahora se sentía cargada de una energía oscura. Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, el crujir de la madera y el eco de la casa se mezclaban con sus voces, creando una atmósfera opresiva. Después de cenar, Carlos intentó encender la chimenea, pero por más que lo intentaba, el fuego no prendía. Ana, intentando aligerar el ambiente, sugirió que quizás la casa estaba molesta por los nuevos inquilinos. Su broma, sin embargo, cayó en un silencio incómodo. En su habitación, Sofía colocó la muñeca en una estantería, pero no lograba quitarle los ojos de encima. Algo en la forma en que la muñeca la miraba la hacía sentir inquieta. Decidió cubrirla con un paño y se metió en la cama, intentando ignorar la sensación de ser observada. Esa noche, la casa parecía cobrar vida. Los pisos crujían como si alguien caminara por los pasillos, y corrientes frías se deslizaban bajo las puertas cerradas. En la oscuridad, los sonidos de la noche se intensificaban, y a Sofía le parecía oír susurros apenas perceptibles que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sofía, acurrucada bajo las sábanas, sentía su corazón latir con fuerza. Cada ruido, cada sombra proyectada por la luz de la luna, la hacía saltar. En la penumbra de su habitación, juraría haber visto la silueta de la muñeca cambiar de posición, como si la estuviera mirando directamente. Finalmente, agotada por el miedo y la confusión, Sofía se quedó dormida, pero su sueño estaba lleno de pesadillas donde la muñeca cobraba vida, sus ojos de porcelana siguiéndola a través de pasillos sin fin. En su sueño, la muñeca le susurraba palabras ininteligibles, palabras que resonaban en su mente mucho después de despertar. La llegada a la vieja casa había sido solo el comienzo. La muñeca de porcelana, con su sonrisa inmóvil y sus ojos que todo lo veían, había traído consigo secretos oscuros y antiguos que pronto empezarían a desentrañarse, envolviendo a la familia Martínez en un manto de terror y misterio. Esa noche, la casa de la familia Martínez se sumergió en un silencio profundo, interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera vieja. En la habitación de Sofía, la oscuridad parecía cobrar densidad.
como si ocultara secretos en sus sombras. La niña, acurrucada bajo las sábanas, sentía su corazón latir con fuerza, mientras sus ojos se fijaban en la estantería donde la muñeca de porcelana estaba cubierta por un paño. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas. De repente, un sonido sutil, casi imperceptible, llegó a los oídos de Sofía. Parecía el suave roce de porcelana contra madera. Sofía se incorporó en la cama, su mirada fija en la estantería. Con un golpe sordo, el paño cayó al suelo, revelando la muñeca, que ahora parecía mirar directamente hacia ella. En la habitación contigua, Ana y Carlos también luchaban contra el insomnio. Ana, perturbada por un sueño inquietante, se levantó para tomar agua. Mientras caminaba por el oscuro pasillo, sintió una corriente de aire frío pasar junto a ella, como si alguien invisible la hubiera rozado. Al volver a la cama, notó una sombra fugaz en el rincón de su ojo, pero al girar, solo encontró la oscuridad. Al amanecer, la familia se reunió en la cocina, con rostros cansados y tensos. Sofía contó a sus padres sobre el extraño incidente con la muñeca y cómo la sentía observándola toda la noche. Carlos, intentando ser racional, sugirió que todo era producto de la imaginación de Sofía, exacerbada por el estrés de la mudanza. Esa tarde, mientras la familia estaba en el jardín intentando relajarse, un fuerte golpe resonó desde dentro de la casa. Corrieron adentro para encontrar un cuadro antiguo en el suelo del pasillo, su marco roto. No había explicación lógica para cómo había caído. Esa noche, los ruidos se intensificaron. Golpes en las paredes, el chirrido de las puertas y el eco de pasos en el ático. La sensación de ser observados se volvió constante, una presencia palpable que llenaba cada rincón de la casa. La tensión creció cuando objetos empezaron a moverse por sí solos. Una taza de té se deslizó lentamente por la mesa antes de caer al suelo. Una puerta se cerró de golpe, sin que nadie la tocara. La familia comenzó a sentirse atrapada, como si la casa misma los estuviera acechando. Una noche, mientras todos dormían, un llanto débil pero claro resonó por la casa, despertando a todos. Era un llanto infantil, lleno de dolor y soledad, que parecía emanar de las paredes mismas. Al buscar el origen, encontraron la muñeca de porcelana en el centro del pasillo, su rostro inmutable en la oscuridad. La presencia de la muñeca ya no era solo un objeto de miedo para Sofía, se había convertido en una amenaza para toda la familia. Lo que había comenzado como una mudanza llena de esperanza se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla de la que no sabían cómo despertar. Con cada día que pasaba, la muñeca de porcelana tejía más su red de terror sobre la familia Martínez, atrapándolos en un misterio que se hacía cada vez más oscuro y profundo. A medida que los días pasaban en la casa de la familia Martínez, el ambiente se volvía más pesado y opresivo. Carlos, cada vez más preocupado por los extraños acontecimientos y la obsesión de Sofía con la muñeca, decidió investigar su origen. Buscando en el ático entre viejos documentos y fotografías amarillentas, encontró una caja polvorienta llena de cartas y diarios. Dentro del diario de un antepasado, Carlos descubrió la historia de una niña llamada Elisa, que había vivido en la casa a principios del siglo XX. Elisa, según el diario, era la propietaria de la muñeca de porcelana. La niña había fallecido en circunstancias misteriosas, y desde entonces, rumores y leyendas urbanas sugerían que su espíritu habitaba en la muñeca. Mientras tanto, Ana, preocupada por el cambio en el comportamiento de Sofía, quien se mostraba cada vez más retraída y obsesionada con la muñeca, decidió hablar con ella. Sofía confesó que sentía que la muñeca la miraba constantemente y que a veces, en la quietud de la noche, escuchaba una voz suave y melancólica que parecía llamarla. Esa misma noche, la familia experimentó uno de los sucesos más aterradores hasta el momento.
Mientras cenaban, un frío glacial invadió la sala, haciendo que sus alientos se condensaran en el aire. La luz empezó a parpadear frenéticamente antes de apagarse por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. Un sonido de risas infantiles resonó en las paredes, seguido por el eco de pequeños pasos corriendo por el pasillo. Al encender las luces, encontraron la muñeca de porcelana sentada en el suelo del pasillo, su mirada fija en la familia. Ana, superada por el miedo, insistió en deshacerse de la muñeca. Pero cuando Carlos intentó tomarla, la muñeca estaba increíblemente caliente al tacto, como si estuviera viva. Convencidos de que la muñeca estaba conectada con los sucesos paranormales, Carlos y Ana decidieron investigar más sobre la historia de Elisa y la casa. Descubrieron que, tras la muerte de Elisa, la casa había sido escenario de varios incidentes inexplicables. Habitaciones que se enfriaban sin razón, objetos que desaparecían, y los habitantes posteriores reportaban sentirse observados constantemente. A medida que la historia de Elisa y su muñeca de porcelana se desentrañaba, la familia Martínez se daba cuenta de que estaban lidiando con algo que iba más allá de su comprensión. La conexión entre Elisa, la muñeca y la casa se hacía más evidente, y con cada nuevo descubrimiento, el manto de terror que envolvía a la familia se hacía más denso y asfixiante. La casa, una vez un hogar lleno de promesas, se había convertido en una prisión de miedo y misterios sin resolver, con la muñeca de porcelana en su oscuro corazón. En los días siguientes, la casa de la familia Martínez se convirtió en un laberinto de sombras y susurros. Ana, cada vez más afectada por los sucesos paranormales, comenzó a ver reflejos perturbadores en los espejos de la casa. Una tarde, mientras se miraba en el espejo del baño, vio por un instante la silueta de una niña detrás de ella. Al girarse, no había nadie, pero el aire frío y la sensación de una presencia le hicieron erizar la piel. Carlos, aunque escéptico al principio, no podía negar la creciente evidencia de algo sobrenatural. Una noche, mientras revisaba unos papeles en su estudio, sintió una mano fría tocar su hombro. Al voltear, se encontró solo, con la silla frente a él, balanceándose suavemente, como si alguien invisible acabara de levantarse. Sofía, cada vez más aislada, pasaba horas hablando con la muñeca, que había colocado en una silla en su habitación. Los padres de Sofía comenzaron a escucharla susurrar en la noche, respondiendo a preguntas que nadie más podía oír. La atmósfera en la casa se volvió más opresiva. Los Martínez sentían una presencia maligna, una fuerza que parecía querer algo de ellos, pero no sabían qué. La tensión creció cuando empezaron a ocurrir incidentes más violentos. Las puertas se cerraban de golpe, los objetos se estrellaban contra las paredes, y una noche, las ventanas del salón se hicieron añicos sin explicación aparente. La situación alcanzó un punto crítico una noche en que la familia fue despertada por el sonido ensordecedor de todas las vajillas de la casa rompiéndose simultáneamente. Al bajar a la cocina, encontraron platos, tazas y vasos hechos pedazos en el suelo, y en medio del caos, la muñeca de porcelana, intacta, mirándolos con sus ojos vidriosos. Aterrados y desesperados, Carlos y Ana decidieron buscar ayuda externa. Contactaron a un experto en lo paranormal, esperando encontrar alguna solución a la maldición que parecía haber caído sobre su hogar. La muñeca de porcelana, con su presencia siniestra y omnipresente, se había convertido en el centro de un torbellino de terror que amenazaba con consumir a toda la familia. La situación en la casa de los Martínez se volvió insostenible. La llegada del experto en lo paranormal, el señor Álvarez, trajo una mezcla de esperanza y miedo. Álvarez, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante, escuchó atentamente mientras la familia compartía sus experiencias. Tras un recorrido por la casa, su expresión se tornó seria. Confirmó lo que la familia temía. Estaban lidiando con una entidad poderosa y vengativa. Álvarez explicó que las energías atrapadas en objetos como la muñeca de porcelana podían ser impredecibles y peligrosas. Aconsejó realizar una serie de rituales para purificar la casa
y liberar el espíritu atrapado en la muñeca. La familia, aunque escéptica al principio, accedió desesperadamente. Esa noche, cuando se dispusieron a dormir, un coro de voces susurrantes llenó la casa. Sofía, acostada en su cama, escuchaba aterrada cómo las voces parecían conversar entre ellas, susurrando en un idioma desconocido. En la oscuridad, la silueta de la muñeca se destacaba ominosamente. Al mismo tiempo, Ana y Carlos, en su habitación, sentían una opresión creciente en el aire. Un susurro gélido rozó el oído de Ana, haciéndola saltar de la cama. La voz, apenas audible, parecía llamarla, instándola a acercarse al ático. Movida por una mezcla de miedo y curiosidad, Ana subió al ático. Allí, entre viejas cajas y telarañas, encontró una pequeña caja de música que comenzó a sonar por sí sola, tocando una melodía triste y antigua. La música parecía invocar imágenes de la niña Elisa, jugando sola en el ático, su única compañía la muñeca de porcelana. Mientras tanto, Carlos, buscando a Ana, se topó con una serie de fotografías antiguas que caían como una cascada desde una estantería. Las fotos mostraban a la niña Elisa en diferentes partes de la casa, siempre con la muñeca en sus brazos. En cada foto, los ojos de Elisa parecían seguirlo, llenos de una tristeza insondable. La familia se reunió en el salón, compartiendo sus experiencias terroríficas. Álvarez, que había presenciado algunos de estos eventos, preparó el ritual. Dibujó un círculo de sal en el suelo y colocó la muñeca en el centro. Con velas encendidas y antiguos mantras, comenzó el ritual para limpiar la casa y liberar el espíritu de Elisa. El aire se cargó de electricidad y las luces comenzaron a parpadear. La muñeca, en el centro del círculo, parecía cobrar vida, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Los susurros crecieron hasta convertirse en un viento aullante que recorría la casa, haciendo temblar las ventanas y puertas. La familia, tomada de las manos y con los ojos cerrados, sentía la energía girando a su alrededor. En ese torbellino de fuerzas sobrenaturales, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía desdibujarse, y por un momento, Ana juró sentir la mano pequeña y fría de Elisa tomando la suya. El ritual alcanzó su clímax, y un grito agudo llenó la casa, resonando en cada rincón antes de desvanecerse en un suspiro. Luego, un silencio profundo cayó sobre la casa. Exhaustos pero aliviados, los Martínez miraron a Álvarez, esperando su confirmación de que el espíritu de Elisa había sido finalmente liberado. Tras el intenso ritual, la casa de los Martínez quedó sumida en un silencio que, por primera vez en semanas, no se sentía cargado de amenazas. Álvarez, con una expresión de alivio y fatiga, confirmó que el espíritu de Elisa había sido liberado y que la muñeca de porcelana ya no albergaba su presencia. La familia, aunque exhausta, sintió un gran peso levantarse de sus hombros. En los días siguientes, la atmósfera opresiva comenzó a disiparse. Los ruidos inexplicables y los fenómenos paranormales cesaron. Sofía, ahora libre de la influencia de la muñeca, volvía poco a poco a su antigua personalidad alegre. Ana y Carlos, aunque todavía afectados por la experiencia, empezaron a ver la casa bajo una nueva luz, como un hogar en lugar de una prisión. Sin embargo, la tranquilidad resultó ser efímera. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Ana encontró una serie de dibujos antiguos en el ático. Eran de Elisa, y en cada uno de ellos, la niña había dibujado la muñeca de porcelana con un detalle inquietante. En los dibujos, los ojos de la muñeca parecían seguir a quien los miraba, y una sensación de malestar se apoderó de Ana. Esa noche, un nuevo suceso sacudió la frágil paz de la familia. Mientras dormían, un fuerte estruendo los despertó. Corrieron hacia el salón, donde encontraron la muñeca de porcelana en el suelo, rodeada de un círculo de juguetes antiguos que se habían movido por sí solos. Los juguetes estaban dispuestos en un patrón que parecía un ritual, y la muñeca,
con su mirada fija e inmutable, parecía ser el centro de todo. Álvarez, convocado nuevamente, llegó a la casa con un semblante grave. Tras examinar la escena y realizar más investigaciones, reveló una verdad aún más aterradora. La muñeca no solo había sido un receptáculo para el espíritu de Elisa, sino que también era un foco de energía oscura que había atraído otras entidades a la casa. La maldición de la muñeca era más antigua y compleja de lo que habían imaginado. La revelación dejó a la familia Martínez enfrentando una realidad aún más sombría. La muñeca de porcelana, con su historia entrelazada en los hilos oscuros del pasado de la casa, se había convertido en un símbolo de un terror que iba más allá de la comprensión humana. La lucha de la familia por liberar su hogar y a sí mismos de la maldición se había vuelto más desesperada y peligrosa. Álvarez, con un nuevo plan en mente, preparó a la familia para un ritual más complejo y arriesgado. Era una carrera contra el tiempo y las fuerzas oscuras que se cernían sobre ellos. Una batalla por reclamar su hogar y su vida de las garras de un mal antiguo y poderoso. Con la revelación de que la muñeca de porcelana era un foco para una maldición mucho más antigua y poderosa, Álvarez preparó un ritual más complejo y arriesgado. La familia Martínez, aunque temerosa, sabía que era su única oportunidad de liberarse del yugo opresivo que había caído sobre su hogar. Álvarez reunió una serie de objetos sagrados y antiguos para el ritual, cada uno seleccionado por su potencia en la limpieza y protección espiritual. La familia formó un círculo en el salón, con la muñeca de porcelana en el centro. Álvarez comenzó a recitar antiguos cánticos en un idioma desconocido, y el aire se llenó de una energía palpable. A medida que el ritual avanzaba, la casa parecía responder. Las paredes crujían, y una brisa fría y sobrenatural comenzó a circular por la habitación. Los ojos de la muñeca brillaron con una luz tenue, y la atmósfera se cargó con una sensación de expectación y peligro. Álvarez instruyó a la familia a concentrarse en sus pensamientos y energías más positivas, creando una barrera mental contra las fuerzas oscuras. Sofía, tomada de la mano de sus padres, cerró los ojos con fuerza, recordando momentos felices de su vida. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la casa, como si una tormenta furiosa se hubiera desatado en su interior. Los Martínez se aferraron entre ellos, mientras objetos comenzaban a volar por la habitación, impulsados por una fuerza invisible. La muñeca, en el centro del caos, parecía ser el epicentro de esta tormenta sobrenatural. Álvarez continuó con el ritual, su voz elevándose por encima del tumulto. Gradualmente, la intensidad de los fenómenos comenzó a disminuir. Las luces parpadearon y luego se estabilizaron. El viento cesó y los objetos que volaban cayeron al suelo. Finalmente, con un último cántico, Álvarez cerró el ritual. La muñeca de porcelana, ahora inerte, parecía haber perdido su siniestra vitalidad. La familia, exhausta pero intacta, se miró con una mezcla de alivio y asombro. Álvarez, visiblemente cansado, aseguró que la maldición había sido rota, que las entidades oscuras habían sido expulsadas y que la muñeca ya no representaba una amenaza. En los días siguientes, la vida en la casa de los Martínez volvió a la normalidad. Los ruidos, las sombras y la sensación de ser observados desaparecieron. La muñeca de porcelana fue retirada de la casa y destruida para evitar que se convirtiera nuevamente en un conducto para fuerzas malignas. La familia, aunque aliviada, sabía que su experiencia los había cambiado para siempre. Habían enfrentado juntos un mal incomprensible y habían salido victoriosos. La casa, una vez un lugar de miedo y terror, se convirtió de nuevo en un hogar, lleno de amor y nuevos comienzos. Sin embargo, en lo más profundo de sus mentes, siempre quedaría la pregunta inquietante: ¿habrían otros secretos escondidos en las sombras de su hogar, esperando ser descubiertos? La vida en la casa de los Martínez parecía haber vuelto a la normalidad. Los días pasaban sin incidentes,
y las noches eran tranquilas. Sin embargo, una sensación sutil de inquietud permanecía en el aire, como una nota discordante en una melodía familiar. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de una tranquila comida en el jardín, Sofía se quedó mirando fijamente hacia el bosque que bordeaba su propiedad. Sus padres la siguieron con la mirada, pero no vieron nada fuera de lo común. Sin embargo, Sofía insistía en que había visto a una niña en el borde del bosque, observándolos. Ana y Carlos intercambiaron una mirada preocupada, recordando los recientes eventos, pero intentaron tranquilizar a su hija diciendo que probablemente era solo una niña del vecindario. Esa noche, Carlos, incapaz de dormir, decidió revisar unos documentos en su estudio. Mientras leía, un frío repentino llenó la habitación y un susurro apenas audible llamó su atención. Al levantar la vista, vio, reflejada en la ventana, la silueta de una niña pequeña. Se giró rápidamente, pero no había nadie en la habitación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Al día siguiente, Ana encontró un viejo diario en el ático que no había visto antes. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a la niña Elisa. El diario contenía relatos perturbadores y dibujos de sombras oscuras que, según Elisa, habitaban la casa y hablaban con ella. Ana sintió un terror helado al leer las palabras de Elisa, describiendo cómo estas sombras prometían mostrarle secretos ocultos de la casa. Una noche, mientras la familia dormía, un fuerte estruendo los despertó. Corrieron al salón, donde encontraron todas las ventanas abiertas y un viento helado soplando a través de la habitación. En el centro del salón, dibujado con ceniza en el suelo, había un círculo con símbolos desconocidos. Dentro del círculo yacía el diario de Elisa, abierto en una página que mostraba un dibujo de la muñeca de porcelana con los ojos tachados. Álvarez fue convocado de urgencia. Tras examinar el círculo y el diario, reveló una verdad aún más aterradora. La maldición de la muñeca era solo una parte de algo mucho más grande y antiguo. La casa misma estaba construida sobre un lugar de poder oscuro, un foco para entidades que trascendían el tiempo y la realidad. La familia se enfrentaba ahora a una verdad inimaginable. La muñeca había sido solo un conducto, una manifestación física de un mal más profundo y arraigado en la esencia de la casa. Álvarez explicó que para erradicar completamente esta presencia maligna, tendrían que realizar un ritual mucho más peligroso y arriesgado, uno que podría tener consecuencias impredecibles. La noche del ritual, una tormenta estalló, como si la misma naturaleza respondiera a la batalla que se libraba dentro de la casa. La familia y Álvarez formaron un círculo, uniéndose para enfrentar el mal ancestral. A medida que el ritual avanzaba, la casa parecía cobrar vida, retorciéndose y gimiendo, como si resistiera los esfuerzos por purificarla. En el clímax del ritual, una voz resonó en la casa, una voz antigua y poderosa que hablaba en un idioma olvidado. La casa tembló violentamente y por un momento pareció que la realidad misma se desgarraba. Entonces, todo se detuvo. La tormenta cesó y un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Cuando la familia finalmente se atrevió a mirar, encontraron la casa vacía, como si las sombras y las entidades se hubieran disipado. Álvarez, pálido y tembloroso, declaró que el mal había sido expulsado, pero en sus ojos había un brillo de incertidumbre, una duda que dejó a la familia preguntándose si realmente habían triunfado o si habían abierto la puerta a algo aún más insondable. Los Martínez, aunque aliviados, sabían que la casa nunca sería la misma. Habían tocado los límites de lo desconocido y habían sobrevivido, pero a un costo que aún no podían comprender. La casa, ahora silenciosa, guardaba sus secretos, esperando pacientemente el momento en que las sombras volverían a susurrar en la oscuridad.